Tenemos que ir a Turquía, ¿no es cierto? Hay más información que está llegando allí desde Turquía y vamos a hablar con Emi Limia, que es una periodista argentina allí en Turquía, periodista argentino, perdón, allí en Turquía. Emi, gracias por atendernos. ¿Cómo estás en este momento? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. ¿Cómo están? Emi, contanos un poco cuál es la situación en estas horas. Acá se habla de 41 muertos confirmados. No hay aparentemente una reivindicación de parte de ISIS. ¿Qué es lo que nos podés contar vos? Sí, es exactamente. Hace una hora más o menos habló el gobernador de Estambul, dio esta cifra. Aparentemente son 41 las víctimas fatales. Esperemos que sea la última, no que sea la cifra final. Habló también de 239 heridos, de los cuales 109 ya fueron dados de alta. Afortunadamente la mayoría no fue herida de gravedad. Todavía ningún grupo se adjudicó este hecho, pero bueno, hay indicios y de hecho las autoridades oficiales indican que todo da a entender que detrás de este atentado estuvo el Estado Islámico. Emi, el aeropuerto donde ocurre el atentado, el lugar donde ocurre, es un lugar central. Contanos un poco que es como si fuera el aeropuerto de Seis acá. Claro, es más similar a lo que es Ezeiza allá. No está tan alejado, debe haber unos 15 kilómetros más o menos desde el centro de la ciudad, pero sí, no es una zona céntrica. De todas maneras, es el aeropuerto es el tercero más importante en Europa en términos de tráfico de pasajeros. Creo que es el onceavo más importante en el mundo. Así uno se imagina, recibe cerca de 50 o 60 millones de pasajeros por año, súper concurrido, y un atentado de esta envergadura, por supuesto, influye de manera súper negativa, más en una ciudad tan turística como es Estambul. Claro, y además el turismo para Turquía es uno de los principales motores de su economía. Es el séptimo atentado, entendemos, en lo que va del año que recibe Turquía. ¿Por qué hay tanta situación de violencia? ¿Quiénes son? Bueno, hay que, para analizar por qué suceden estos atentados aquí, tenemos que analizar muchísimos factores. Primero, que Turquía está en una geografía que probablemente sea la más inestable del mundo, ¿no? Muy cerca del Medio Oriente, comparte frontera con Siria, con Irak, es decir, directamente relacionado con el Estado Islámico. Esto tiene que ver probablemente con con esto de que incurrió en la guerra civil en Siria. También no podemos dejar afuera que hace 24 horas Turquía había cerrado un acuerdo para recomponer las relaciones con Israel. También hace un par de meses, ustedes recordarán, había bombardeado un avión ruso cerca de la frontera con Siria, y justo ayer había intentado el presidente turco recomponer las relaciones con Putin. También hay que tener en cuenta que Turquía tuvo un acercamiento hacia la OTAN. O sea, es una situación muy compleja, y tenemos que tener en cuenta muchísimos factores a la hora de analizar por qué suceden tantos atentados en esta región, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en estas horas Turquía? Supongo que la gente se guarda en las casas, se ven muchos policías en la calle. Contanos un poco. Sí, seguro. Lamentablemente, al haber este tipo de atentados y que hayan sido 7 en el último año, la gente está súper conmovida. Lo de ayer fue una noticia muy triste, y lo que se siente es que la gente tiene miedo, no quiere al menos ir a los lugares más concurridos, trata de evitar ciertas zonas, y eso se siente, porque lamentablemente uno da la sensación de que este tipo de cosas puede pasar en cualquier momento y a cualquier hora. ¿Hay colegios, hay actividad comercial, las oficinas públicas, todo está funcionando normalmente? Bueno, aquí, como saben ustedes, es verano, ya la mayoría de los colegios y universidades no Ah, ok. tienen actividad, entonces, Ujú. pero sí, se trabaja normalmente. De hecho, lo que sorprende es que el aeropuerto volvió a tener actividad prácticamente de manera normal horas después del atentado, cosa que no había sucedido, por ejemplo, en Bruselas, que es el antecedente más similar. Aunque bueno, por supuesto el aeropuerto de Bruselas no tiene la envergadura que tiene el de Estambul, ¿no? En cuanto a tráfico de pasajeros no es tan importante, pero
el aeropuerto de Bruselas, si mal no recuerdo, estuvo casi una semana cerrado y aquí 4 horas después ya empezaron a salir los vuelos otra vez. Entonces, pues sí, eso a mí incluso me sorprendió muchísimo. Claro, pasa que ocupa un lugar estratégico el aeropuerto de Estambul, sin ninguna duda, para toda la región. ¿El gobierno oficialmente está apuntando contra el Estado Islámico o es ambiguo? No, está apuntando directamente contra el Estado Islámico, de hecho lo dijo el primer ministro ayer, y esto es sobre todo porque se conoció las nacionalidades de los terroristas, son provenientes de Asia Central, y se barajaba que los atentados aquí en Turquía los efectuaron grupos relacionados con el Estado Islámico o grupos relacionados con el Partido de Trabajadores del Kurdistán, ¿no? Los separatistas. Claro. Ahora, al conocer las nacionalidades de estos terroristas, lo más probable es que kurdos no sean, y todo indica que detrás estuvo el Estado Islámico, si bien este grupo todavía no se lo adjudicó oficialmente. Eso llama la atención, ¿no? ¿Has escuchado alguna explicación sobre por qué el ISIS pudo no haberlo reivindicado todavía? No, pero en general se maneja así. El Estado Islámico en Turquía no ha reivindicado ninguno de estos atentados, y esto es porque la mayoría de las víctimas son musulmanes, y esto es un poquito más complejo, ¿no? Para entender. En general, el Estado Islámico no ataca a gente de su propia religión. Aquí, al haber las víctimas fatales, son mayoría de turcos. Afortunadamente no hay argentinos, creo que hasta donde sé no hay latinoamericanos. Pero sería un poco contradictorio, ¿no? Que el Estado Islámico se haga cargo y haya asesinado a tantos musulmanes incluso. ¿Imaginás, Emi, medidas de parte de Europa después de este nuevo atentado, mayor cierre de fronteras, mayor dureza con los inmigrantes? ¿Qué se viene ahora? Es que el problema es que Turquía había firmado un acuerdo, ¿no? con la Unión Europea. La idea era que para estas fechas, justamente para junio, los ciudadanos turcos iban a poder ingresar a Europa sin visado. Por supuesto, esto con esta situación no va a pasar. Y sí, aquí las medidas de seguridad evidentemente han fallado, porque los terroristas pudieron ingresar al aeropuerto armados, muy armados, no solo con explosivos, sino tenían una Kalashnikov y demás. Entonces es evidente que incluso haber reforzado las medidas no fue suficiente. Al menos los terroristas no pudieron ingresar a la zona de Prembal, que fueron abatidos en el primer control de seguridad por los policías, y luego se inmolaron, como sabrán, pues si no hoy estaríamos hablando probablemente de muchísimas más víctimas fatales. Los atentados fueron en la zona de, ayúdanos, en la zona de Arribos, ¿no es cierto? Y ellos pretendían... Exactamente. ¿Pero ellos pretendían ir ¿Perdón? todavía más adentro del aeropuerto? Sí, de hecho, los policías abren fuego contra los terroristas cuando estos intentan sortear el primer control de seguridad una vez que ingresan a la terminal, pero los terroristas pudieron ingresar al aeropuerto, a la zona del estacionamiento, y bueno, entrando al edificio, digamos, es donde suceden estos hechos, ¿no? Bueno, pero habla del nivel de militarización, porque a la zona de los aeropuertos, del estacionamiento y de los arribos se supone que son zonas, bueno, en nuestro país, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de control. Está todo sometido toda Europa, ¿no? Sometida a una extrema militarización. Sí, el problema es que con los antecedentes que hay acá, o sea, por suerte no es Argentina, ¿no? Estando en Turquía y sabiendo todos los atentados que se vienen sucediendo, las medidas de seguridad deberían ser bastante más extremas, ¿no? A este punto es inadmisible que terroristas armados hasta los dientes puedan ingresar prácticamente a la terminal y bueno, realizar este atentado que dejó tantas muertes. Emi, te agradecemos mucho la comunicación, te vamos a estar molestando seguramente. Bueno, que la puedas llevar lo mejor posible, te mandamos un abrazo y gracias. No, por favor, gracias a ustedes, espero que tengan un buen día. Ahí estaba colega Emi Limia, periodista argentino allí en
en Turquía, una situación dramática, incluso para cubrir esos casos, no solo por la conmoción social, sino porque te debe generar miedo también desde lo personal, seguramente.